Tras invasión a Ucrania, los Estados Unidos y sus aliados toman medidas extremas contra Rusia y presionan a México a unirse contra Vladimir Putin. ¿Quieres saber qué hará el gobierno del presidente Andrés Manuel en este conflicto mundial? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, puede que para este punto la noticia ya esté en todos los medios de comunicación. Sabemos que Rusia ha emprendido una, entre comillas, invasión a territorio ucraniano, a territorio internacional. Hemos visto las imágenes aterradoras de los bombardeos y de muchísimos civiles, de miles de personas siendo evacuadas masivamente de las principales urbes de Ucrania hacia otros países. Sin embargo, ciudadanos, vamos a ver a lo largo de este video las consecuencias que traerá esta escalada militar y además veremos cuál es el papel fundamental de México y cuál fue la respuesta del presidente Andrés Manuel referente a todas estas hostilidades. Como ya sabemos y como vemos en la pantalla, Rusia ha emprendido diferentes acciones militares activas en el territorio ucraniano desde el día de ayer, después de que Vladimir Putin, su presidente, diera la orden de atacar diferentes puntos estratégicos del ejército ucraniano para de esta manera poder neutralizar de lleno a estas fuerzas militares. Sin embargo, ciudadanos, de antemano eso ha causado un caos en toda Europa del Este y sobre todo en ese país, Ucrania, donde miles de personas han evacuado masivamente hacia diferentes países limítrofes de Europa del Este. También han cerrado todos los gasoductos directamente desde Rusia hacia la Unión Europea, dejando parcialmente a Europa sin ese recurso tan preciado como lo es el gas natural y de esta manera encareciendo los precios de la luz eléctrica en toda Europa. Sin embargo, ciudadanos, el meollo aquí es que Rusia quiere evitar que la OTAN, es decir, los aliados de los Estados Unidos en Europa, puedan colocar sus bases y sus misiles balísticos en las fronteras rusas. Como tal, sabemos que Ucrania no pertenece directamente a esta organización, la OTAN, y como tal, Estados Unidos ni ningún país europeo legalmente puede intervenir en este tipo de hostilidades. Por supuesto, si Ucrania perteneciera a la OTAN, definitivamente Estados Unidos ya habría emprendido una campaña militar en contra de Rusia y estaríamos hablando de la escalada a una tercera guerra mundial. Sin embargo, ciudadanos, eso hasta ahora no se ha confirmado. De ninguna manera los Estados Unidos han emprendido una acción bélica en contra de Rusia. Sin embargo, ante esta situación, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha declarado sentirse totalmente desolado y abandonado por los países de la OTAN. Por supuesto, también ha confirmado la baja de más de 150 ucranianos y más de 300 lesionados en diferentes lugares del territorio ucraniano. Todo esto por parte de la Armada rusa. Por supuesto, se han desplegado por parte de la Federación Rusa tanques, misiles balísticos, además de cazas furtivos armados con diferentes misiles que impactaron en distintos puntos estratégicos. Sin embargo, por ahora no todo está perdido, porque como tal, Vladimir Putin y Rusia han confirmado que estarían totalmente dispuestos a negociar los términos de la rendición de Ucrania para poder parar de tajo todas estas hostilidades. Como tal, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró este jueves que Moscú está dispuesta a negociar estos términos de Ucrania siempre y cuando se garantice el estatus de neutral y bajo promesa de que Ucrania no tendrá armas de destrucción masiva en su territorio. Ciudadanos, es lo mismo que habíamos mencionado. Rusia está intentando de que la OTAN y de que los Estados Unidos no metan armas de destrucción masiva en sus fronteras. Es como
como si México estuviese teniendo misiles apuntando directamente hacia las capitales de los Estados Unidos. Esa es la paráfrasis que hace Vladimir Putin para poder proteger sus propios intereses, lejos de que se quieran apropiar de una gran parte de este país, Ucrania. Sin embargo, ciudadanos, las repercusiones no se han hecho esperar y como tal, los mercados internacionales han sufrido un duro golpe jamás antes visto, puesto que las mayores bolsas alrededor del mundo han caído estrepitosamente. Dow Jones caía alrededor del 2.29%, S&P 500 descendían 2.26%, además el Nasdaq retrocedía 2.6 y 365 puntos. Además, también cayó el índice japonés, la bolsa asiática y los mercados de valores de Rusia cerraron completamente. De igual manera, en nuestro país hubo un golpe fuertísimo en el peso, valuándose en más de 21 pesos respectivo al dólar. Sin embargo, ciudadanos, por su parte, el secretario general de la Cámara Internacional de Comercio aseveró que estas escaladas bélicas podrán impactar negativamente en el suministro de cadenas globales, sobre todo en semiconductores, vehículos y medicinas, además del sector energético, en el petróleo y por supuesto en el gas natural. Esto afectará a nivel mundial en las cadenas de suministro y en los mercados internacionales. Se ha dado una incertidumbre nunca antes vista. Los mercados están fluctuando como nunca, están bajando, están subiendo. El precio del oro, el precio de la plata y también el precio del petróleo se han ido a las nubes por este miedo a no tener hidrocarburos. Sin embargo, ante toda esta situación, miles de personas ya salieron a manifestarse en las inmediaciones de San Petersburgo. Sin embargo, por su parte, la OTAN y los Estados Unidos ya plantaron cara a Rusia y definitivamente confirmaron romper de tajo las relaciones directamente con Rusia y con Vladimir Putin. Lo ha confirmado el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no solamente imponiendo sanciones a Rusia, sino que también rompiendo relaciones de tajo con esta nación de Europa del Este. Sin embargo, por su parte, vamos a ver cómo es que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, condenaba a Rusia y por supuesto sorpresivamente aseveraba que no mandará tropas hacia Ucrania para defender a los ucranianos y de igual manera para no enfrentarse ante Rusia. Vamos a ver rápidamente estas declaraciones y eventualmente veremos cómo es que los Estados Unidos, la Unión Europea e inclusive Ucrania presionan a México para poder romper relaciones con Rusia y de esta manera declararles la guerra. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is, NATO is more united and more determined than ever. There is no doubt that the United States and every NATO ally will meet our Article 5 commitments, which says an attack on one is an attack on all. Pues así es, ciudadanos, de esta manera Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, condenaba y ratificaba sus sanciones contra Rusia. De igual manera aseveraba que no va a mandar por lo mientras a sus tropas a Europa del Este, porque sabe que en el momento de que un soldado estadounidense toque territorio ucraniano se estaría presumiendo el inicio de la Tercera Guerra Mundial, que definitivamente no le convendría a nadie. Sin embargo, por su parte a México lo han estado presionando por diferentes frentes internacionales, desde la Unión Europea hasta Ucrania, por supuesto los Estados Unidos. El día de hoy, el embajador de la Unión Europea en México, Gauter Mignot, respaldó la posición de México y también presionó para que el presidente Andrés Manuel y la representación de la Cancillería mexicana se pronunciase en contra de Rusia y además rompiera totalmente las relaciones. Por su parte, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramarecha, exigió al presidente Andrés Manuel y al gobierno de México que rompieran de tajo estas relaciones con Vladimir Putin, con Rusia, y que se unieran cuanto antes a Estados Unidos y al frente de la OTAN. Por supuesto, evidentemente enojada y presionando al presidente Andrés Manuel. Vamos a ver cómo es que esta embajadora ucraniana en México le exigía a la representación mexicana declarar la guerra ante la Federación de Rusia. De México ahora esperamos una posición muy clara.
porque hasta ahora no hemos sentido muy claramente la posición mexicana. Respetamos mucho la consistencia de su apoyo de integridad territorial de Ucrania, pero hoy necesitamos una declaración muy clara, una declaración que condena la agresión rusa. Hasta ahora no la hemos sentido. Pues así es, ciudadanos, ya está haciendo efecto esta presión internacional sobre todos los mexicanos. Quieren que nos definamos y que inclusive haya intervención por parte de México, al menos a nivel político. Sin embargo, sabemos que México tiene bien clara su postura, no intervención y soberanía de los pueblos. Sin embargo, vamos a ver rápidamente cómo es que el canciller Marcelo Ebrard condenó enérgicamente estos ataques por parte de Rusia hacia territorio ucraniano y hacia civiles desarmados. Vamos a ver la postura del canciller Marcelo Ebrard y eventualmente veremos lo que dijo el presidente Andrés Manuel y su postura referente a estas escaladas militares. Me ha pedido el presidente de la República les comunique a ustedes las instrucciones que acaba de dar para guiar nuestra actuación en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, así como muy diversos foros en todo el mundo. Ya a estas horas tenemos, después de pláticas, conversaciones con más de 7 diferentes países y desde luego con nuestra embajada en Ucrania, tenemos muy claro que estamos ante una invasión. Ya no hay ninguna duda sobre ello, es una operación con una escala que cubre casi todo el territorio de Ucrania. Y quisiera yo decirles que nuestra orientación principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania. México condena enérgicamente esta invasión y llama a un cese al fuego inmediato que permita una salida diplomática y que proteja a la población y evite el sufrimiento. Me dicen que ¿cuál sería el estatus actual de las relaciones de México con la Federación Rusa? Bueno, pues nosotros mantenemos las relaciones con la Federación Rusa, es una de las cosas que tenemos que hacer, mantener el diálogo con las diferentes partes que están participando desgraciadamente en este conflicto. Nos preguntan si respaldaríamos una posible respuesta bélica. Bueno, hoy no está planteada y es muy difícil que México apoye una respuesta bélica. Nuestra posición esencialmente es encontrar una salida política. Y pues sí, ciudadanos, así como dice el canciller Marcelo Ebrard, México no romperá relaciones con Rusia. Sin embargo, condenan enérgicamente estas escaladas bélicas, estos ataques, estas invasiones en contra del territorio ucraniano. Porque sí, la realidad es que es una crueldad que los ciudadanos ucranianos estén pasando por esta situación, que inclusive tengan que abandonar sus hogares a causa de los ataques de Rusia. Sin embargo, ciudadanos, vamos a ver rápidamente la respuesta verdaderamente magistral del presidente Andrés Manuel referente a esta escalada bélica, llamando a la paz entre las dos partes, además asegurando que a México no le irá mal económicamente, referente a las repercusiones que tendrá este enfrentamiento en los mercados internacionales. Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. Incluso está en nuestra Constitución. Es un principio de política exterior, la solución pacífica de las controversias. Y esa es la postura internacional de México, es lo que ha dado a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, y va a seguir siendo esa la postura: la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Acerca de los efectos económicos que puede generar, que de hecho ya están produciéndose, estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que, si nos aumenta mucho el precio del gas, la importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas, para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica. Eso, informarle a la gente que ya tenemos ese plan para actuar, producir más energía eléctrica con agua. Vamos a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras medidas que estamos ya tomando. Estamos preparados para eso
con el propósito de que no haya apagones, que no falte la luz y que no aumente el precio. En el caso de las gasolinas, igual, hay un subsidio, para decirlo con claridad, de modo que aunque aumente el precio de la gasolina de importación, porque aumente el precio del petróleo crudo, que esto no se traslade a los consumidores, que mantengamos el precio de las gasolinas como está acordado, que no aumente el precio por encima de la inflación. Entonces, estamos preparados con ese propósito y vamos a estar pendientes. Afortunadamente, desde ayer que empezó a expresarse esta situación de intranquilidad, de nerviosismo en los mercados por la situación en Ucrania, no queremos la guerra en ningún lado, en ninguna parte, no queremos que la gente sufra, no queremos que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación bélica. Y pues sí, ciudadanos, esa es la respuesta del presidente Andrés Manuel, asegurándoles una cierta certidumbre a los mexicanos y por supuesto llamando a las dos partes para que puedan llegar a un acuerdo político y poder evitar a cualquier costa que se tomen más vidas de inocentes en todos estos enfrentamientos. Sin embargo, ciudadanos, de verdad esperemos que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo político y de cierta manera se puedan cesar a como dé lugar todas estas hostilidades que si bien ya no son ensayos militares como tal, ya están soltando misiles encima de ciudades pobladas, de civiles desarmados, de niños, de personas verdaderamente inocentes que no tienen nada que ver dentro de todo este conflicto. Sin embargo, finalmente vamos a ver cuáles serían las repercusiones inmediatas o a mediano plazo para nuestro país. 5 de estas posibles repercusiones para México podría ser el alza de precios del petróleo llegando a más de $150 el barril. Eso definitivamente significaría que los precios de los energéticos en México se dispararan. En el segundo lugar, las gasolinas, el gas estarían teniendo aumentos entre el 5 y el 12% en todo el país. Por supuesto, se agudizaría la crisis de la inflación, pasando de un 7% hasta más de un 8.5% en el 2022. Por supuesto, esto desencadenaría una escalada de precios en alimentos, medicinas, autos y transporte de carga, entre otro tipo de cadenas de suministro. Además, podría haber un impacto en la generación de empleos en todo el país y, por supuesto, finalmente un deterioro en los ingresos públicos que sufrirían al final del día los bolsillos de todos los mexicanos. Sin embargo, ciudadanos, esto es meramente hipotético. Como tal, el presidente Andrés Manuel tiene un gran colchón y, por supuesto, él no permitiría que nosotros los mexicanos tuviésemos un impacto a nuestros bolsillos, en nuestras economías a partir de estos enfrentamientos bélicos. Sin embargo, esta es una situación verdaderamente difícil para todos, no solamente para nuestro país. Se tiene que definir una postura diplomática y política referente a estos conflictos militares. Sabemos que históricamente México ha sido un país pacífico. Internacionalmente no nos gustan las guerras porque sí hemos sido un país mayoritariamente afectado por las intervenciones y por el robo de nuestro territorio. Sin embargo, ya veremos en los próximos días qué decide el presidente Andrés Manuel, el canciller Marcelo Ebrard y qué postura plantan para que ni Rusia ni los aliados de los Estados Unidos rompan relaciones con nuestro país, que se lo tomen personal y que piensen que México inclusive está apoyando a Vladimir Putin y a todos estos ataques militares. Es una situación verdaderamente difícil que tendrá que superar el presidente Andrés Manuel. Sin embargo, sabemos que de entrada estamos en muy buenas manos. Tenemos al mejor presidente en uno de los peores momentos que ha pasado el ambiente internacional. Así que sí, esperemos lo mejor. El presidente Andrés Manuel dará un buen paso y por supuesto esperemos que pronto, muy pronto, cesen las hostilidades no solamente en Ucrania, sino alrededor de todo el planeta. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen estas hostilidades que se están dando actualmente en Ucrania? Además de todas las repercusiones que hay y habrá en un futuro alrededor
alrededor de todo el mundo. ¿Ustedes creen que se vaya a resolver esta situación en Europa del Este? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!